Bueno, queridos televidentes, una vez más en su programa Cara a Cara desde los estudios de Vea Canal. Les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares. Un saludo a todos los que nos pueden ver a través por la señal del cable en todo el territorio. A aquellos compatriotas que nos ven en el extranjero a través del internet, también les mandamos un saludo y nuevamente estamos tocando temas de coyuntura nacional, temas de estrategia, temas que les pueden servir a ustedes para tomar decisiones en un momento dado y que puedan tener elementos de valor para seguir caminando en una brecha que aparentemente no tiene salida. El día de hoy vamos a comentar, nuestro tema va a ser el asentamiento de la crisis mundial, la crisis económica mundial, y cómo viene a agravar o a afectar las economías en el istmo centroamericano, en las economías latinoamericanas. Los países que están en una economía emergente, cómo es que vienen a afectar, cómo es que vienen a someterse, cuáles son los problemas que pudieran tener si toman una dirección o si toman otra. ¿Qué es realmente la economía que nos está ahogando y asfixiando? Los procesos y los problemas del rescate hiperinflacionario, que es una política de rescate a nivel bancario, que hoy por hoy todos los grupos los están tomando. Para ese tema nos acompaña el día de hoy el licenciado Edmundo Chan Ruiz. Él tiene un BS en Ciencias y tiene una maestría en Administración Pública con enfoque al desarrollo. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Edmundo López. Como él ya ha estado con nosotros otras veces, él es una persona que es un cientista de la política, es un cientista del desarrollo social y está con nosotros para que podamos tocar este tema con responsabilidad, que lo podamos tocar con un criterio apropiado y que no les demos a ustedes algún elemento que pudiera ser falso o que pudiera ser especulativo. Así que bienvenido, licenciado Edmundo, es un placer tenerlo nuevamente aquí. Licenciado Chan. Bienvenidos, gracias. Gracias, y quiero empezar diciéndoles que es un poquito preocupante el tema, porque me llama la atención ahorita que hay un cónclave que se une, que es la reunión que va a hacer el presidente de Colombia, el presidente de Chile, el presidente de México y el presidente Ollanta Humala del Perú, para crear un nuevo fondo. Entonces, cuando ellos están proponiendo una salida a este mal sistémico, a esta crisis sistémica, porque ya está en las venas de América Latina, y no solo de América Latina, sino que del mundo, y ellos están proponiendo un nuevo fondo económico, pero a la vez viene el G20, donde el G20, el presidente de México, pues hace una política de entreguismo y una política de sometimiento, una política donde verdaderamente el patriotismo y el nacionalismo, que ha tenido como concepto étnico y castrense México, se está perdiendo. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera lanzarle al licenciado Chan es, realmente, ¿cómo mira usted ese proceso de protección hacia las economías, o sea, hacia las instituciones financieras mundiales? Esa política de rescate que nos obliga, nuestros impuestos, que obliga a los pobres que entren a un deterioro paupérrimo y que cada vez sean más pobres. Bueno, es sencillo. Si uno tiene un conocimiento histórico de lo que está pasando. Todos nosotros tenemos algo llamado identificación DPI, en la cual nosotros estamos escritos con lo que es, si ustedes miran su documento, tiene todo escrito en mayúsculas, lo que significa que nos están tratando como unas corporaciones. Nosotros somos específicamente el aval de poder pagar todas las buenas inversiones, malas inversiones, las deudas que contraen cierto tipo de personas y nos ponen de garantes para poder hacerlo. Eso lo hacen a través de lo que es el sistema de impuestos y el pago de deudas. Tenemos que entender dos cosas importantes. Existe lo que nosotros llamamos soberanía y que nosotros llamamos país como Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, China o cualquier otro de los países. Pero existe un país que no tiene, entre comillas, fronteras y tiene su territorio nacional bien definido. Son las famosas corporaciones transnacionales y su territorio son las zonas francas, son los territorios donde tienen específicamente todo lo que es el área de construcción y maquilas, en la cual no pagan impuestos con la excusa de poder, entre comillas, construir y generar empleo. Todo lo que es zonas francas, todo lo que son ese tipo de áreas es su territorio, y estas mismas corporaciones son creadas por banca, créditos,
específicamente la calificación de todos los países y ranking para saber quién no tiene crédito, y tenemos también específicamente todo lo que es, son un montón de corporaciones que son las famosas transnacionales. Si nos damos cuenta, estas mismas personas son de un grupo específico que son judíos, europeos, específicamente parientes y cercanos a la reina Isabel y todo lo que es los presidentes de Estados Unidos, que son de la misma familia. Tenemos también todo un montón de personas específicas que son sus operadores políticos y que están metidos en las transnacionales y en lo que son principalmente las bancas mundiales. Específicamente, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos el famoso Fort Knox, el Fort Knox es donde estos bancos internacionales, a través de lo que es la Reserva Federal, que no es norteamericana, sino que son los bancos privados que tienen el monopolio de emitir moneda sin respaldo y han construido todo esto artificialmente, tenían a los Estados Unidos como los guardianes de su oro. No es el oro de Estados Unidos, sino que era la Reserva Federal, lo tenían ahí metido. Si nos damos cuenta, tenemos un país que no tiene fronteras y que ha estado sin banderas y que ha estado provocando y generando toda esta crisis. Si nos damos cuenta, vemos que todas las crisis, las recesiones y las guerras mundiales han sido provocadas y producidas por este tipo de instituciones que tienen las mismas personas creadas y generadas como una economía mundial, y estas recesiones tienen sus operadores políticos, específicamente en congresos, instituciones de opinión pública, específicamente casi todos los medios masivos de comunicación, obviamente la banca y las instituciones reguladoras de banca y las instituciones que califican o no la capacidad de crédito y que hacen todo lo que es las diferentes estafas, como la que fue hace 4 años específicamente, en lo que era la burbuja inmobiliaria, que fue un sistema completo en la cual, después de haberle vendido toda la basura chatarra que nunca tuvo crédito específico, lo que hicieron fue conseguir dinero que se lo quitaron a todos los ciudadanos norteamericanos y le dieron todo el dinero específicamente a la banca que estaba entre comillas limpia. No se lo dieron a las personas. Hay muchos norteamericanos que yo los vi quebrados, tirados, con unas caras de pena y hambre en Nueva York, viendo que no tenían para pagarle a las diferentes comidas para poder darle de alimentación a su familia. Y cuando agarraron todo ese dinero, no hicieron los préstamos, dejaron que todo se viniera abajo, que todos nosotros, todos los bancos europeos, asiáticos, rusos, guatemaltecos quebraran. Y lo último que hicieron fue hacer algo bien desarrollado, en la cual tomaron el dinero y se convirtieron adquirieron el 77% de todo el dinero circulante de Estados Unidos. Después de esa movida, los famosos 10 bancos más grandes, Citibank, Bank of America, más otros, Chase Manhattan, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha pasado. En este momento, los famosos rescates, específicamente de Grecia, España, Portugal, etcétera, es una estafa en la cual toman dejan de quitarles el poco dinero que tienen a los ciudadanos europeos y lo quitan, ya sea en territorios, en riquezas, en bienes y servicios específicos que son, digamos, como agua, electricidad, telefonía. El oro que tiene específicamente Grecia lo quieren adquirir porque son muy ávidos para ese tipo de oro y van manipulando. Cuando ya los tienen completamente copados y encerrados, les sirven como carne de cañón para poderlos meter a guerras específicas de control humano, o sea, disminuir la cantidad de seres humanos que existen en el mundo a través de genocidios planificados. Eso es lo que está pasando. Gracias, licenciado. Haciendo una acotación al tema dentro de lo que usted dijo de las guerras diseñadas, porque son guerras diseñadas. Guerras diseñadas, planificadas. Nosotros estamos conscientes que nosotros fuimos parte de esa guerra diseñada dentro del proceso que se dio en Guatemala
como se conoció con la guerra de los 36 años, o conflicto interno armado, que fue un conflicto impuesto. No fue un conflicto que realmente saliera. Se aprovecharon las banderas sociales, se aprovecharon dos núcleos de la sociedad, porque dentro del documento número 200 de la Comisión Kissinger, que está plasmada la política de despoblación de los Estados Unidos para América Latina, tácitamente decía que en América Latina tenían que tener un control poblacional, y por eso se llamaba política de despoblación, donde se creó la migración, la que provocaba la desestabilización de los hogares, donde se provocó también el control de la natalidad, y esto nos llevó a crear lo que era la guerra para mantener la carrera armamentista. Pero lo más importante, y que es por el día de hoy sigue preservando esta situación y que ha deteriorado nuestros valores, es el secuestro de los recursos naturales. Dentro de ese contexto yo quisiera preguntarle al licenciado Edmundo López, que este es muy importante porque en un documental que sacó la señora Elga Sepp LaRouche, que es la esposa del economista Lyndon LaRouche en los Estados Unidos, saca un documento que yo quisiera que lo discutiéramos y que dice lo siguiente. Lo voy a leer aquí en la computadora, que lo tengo aquí. Dice: ¿tiene que seguir España y Portugal a Grecia hacia la autodestrucción? Y no solo son ellos, porque la autodestrucción, todos aquellos que aportemos o que aceptemos la política hiperinflacionaria de rescate a los bancos, estamos siendo cómplices de este suicidio. Es un suicidio nacional, es un suicidio mundial. Entonces, ¿será posible que nosotros, que esto nos lleva a la autodestrucción o nos saca adelante? Estamos hablando de Portugal y de Grecia, pero nosotros estamos inmersos en ese proceso. ¿Está Europa condenada a muerte bajo las medidas económicas fracasadas, bajo las naciones que tienen que seguir siendo indefensas? O peor, mientras que la quiebra del Citibank, de Londres, del Wall Street, conducen a un mundo hacia las guerras nuclear global y a la confrontación interna de los propios países. No podemos cambiar el curso de la historia para sacar un mundo del umbral de la catástrofe en que se encuentra. Antes de que sea demasiado tarde, tenemos que hacer algo. ¿No somos acaso seres humanos? La política hiperfraccionaria de rescate financiero ha fracasado. Las medidas brutales de austeridad que se han impuesto solo aceleran la desintegración financiera a costa de la vida de la gente, al sacrificio de la economía y de las naciones. Esto prácticamente es una eutanasia. Ahora, vamos a ir a un corte comercial y yo quisiera que me dieras tu punto de vista en cuestión a cómo vamos nosotros a aplaudir estas dos reuniones que se están haciendo, de los 4 que se reunieron en América Latina para un fondo, y lo que nos está prometiendo el rescate financiero mundial de esas entidades a través del G20. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, nuevamente con ustedes, queridos amigos. Edmundo, la pregunta que te hice en el segmento anterior, quisiera que nos des el honor de responderla. Pues fíjate que, como lo he venido manifestando persistentemente en estos programas que Canal Vea, con criterio humanístico y con criterio pedagógico, da oportunidad para que el pueblo de Guatemala tenga acceso a información importante de los graves riesgos que está corriendo la humanidad. Empiezo por decirte que pareciera que el ser humano se quiere suicidar, que pareciera que el ser humano busca el final de la civilización. Leí un libro de un gran psicoanalista estadounidense, Carl Menninger, se llama El hombre contra sí mismo. Él se apoya en las tesis de Freud. Freud hacía un intercambio epistolar muy interesante con Alberto Einstein y hablaban precisamente de los riesgos de las guerras de cualquier naturaleza. Y planteaban cómo en un momento determinado el ser humano, en vez de optar por un camino biofílico, muchas veces opta por un camino necrofílico, que puede ser un suicidio de corta o de larga duración. Pues bien, los líderes mundiales, con honrosas excepciones, están frente al hecho real de una crisis de civilización, pero simultáneamente una crisis del capitalismo global, sobre todo de carácter financierista. Esta crisis golpeó a Estados Unidos en 2008-2009 y disminuyó un poquito su peligrosidad, pero está azotando actualmente a Europa.
especialmente a los países que siempre se caracterizaron o por tener dictaduras militares o por tener la carencia del estado de bienestar, el estado social y democrático de derecho, como es el caso de los países nórdicos, que son los que están soportando mejor la crisis, junto con los países del BRICS, India, Sudáfrica, Brasil, China continental y Rusia. Entonces, estos países de Europa están azotados por la crisis gravemente, y otros al borde de entrar en la crisis. Francia, Italia, Inglaterra, con unas deudas inmensas, unas deudas enormes. Y según lo dice el propio Vargas Llosa, que se volvió neoliberal, dice él que parte de la responsabilidad de la crisis gravísima que está a punto de sacar a Grecia de la eurozona tiene que ver con las grandes licencias, exoneraciones de impuestos, evasiones de impuestos y fuga de capitales a paraísos fiscales por parte de los grandes empresarios navieros y los grandes empresarios de la banca griega. Se quiere tergiversar la responsabilidad de la crisis y se quiere hacer aparecer por los neoliberales, seguidores de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y Milton Friedman, de que el problema es el estado de bienestar. Nada más, es un planteamiento de lo más absurdo. Los países que han tenido sólidamente el estado de bienestar, a pesar de los embates de Reagan y de Thatcher, son los que han soportado mejor la crisis, están soportando mejor la crisis. Pero aquí vienen los riesgos para los países de capitalismo periférico, de estados periféricos, los más dependientes, los más débiles del tercer mundo, los más débiles de América Latina, donde estamos incluidos nosotros. Estos incluso son pronósticos del propio Banco Mundial, que forma parte de la banca israelí anglosajona, que tiene una gravísima responsabilidad en este tipo de crisis por las medidas hiperinflacionarias que están planteando, tal como lo señala la señora de Larouche. Si la crisis europea se acentúa y golpea nuevamente a Estados Unidos, como es lo que se espera, inmediatamente eso va a repercutir sobre los países de capitalismo periférico que no se han preparado realmente para la crisis y que están viendo las cosas de color rosado, como ocurre en Guatemala. ¿Por qué? Disminución de remesas. Segundo, menos productos de agroexportación aceptados en sus países, en sus territorios, Estados Unidos y Europa, Japón. Y tercer lugar, disminución del turismo. ¿Qué va a traer como consecuencia eso? Frente al hecho, particularmente nuestro, de que tenemos déficits presupuestarios, que tenemos presupuestos desfinanciados y que estamos recurriendo a mayor endeudamiento, ya cerca o más allá del 30% del PIB. ¿Qué va a pasar cuando esto se acentúe y disminuyan las reservas, que para vergüenza de los sectores privados de estos países son el principal elemento de estabilidad de la economía, mayor que cualquier rubro de agroexportación? ¿Qué va a pasar si disminuyen las remesas, disminuye el turismo y se viene a pique el volumen de exportaciones de los productos de agroexportación? Con el desempleo que tiene Guatemala, cerca de 300.000, 400.000 guatemaltecos desempleados y cerca de 3, 4 millones subempleados, cobijados bajo la economía informal. Eso sería catastrófico. Por eso te digo que realmente los que insisten en darle al planeta o en darle a estos países en particular una salida de carácter ultraliberal, neoliberal y de estados débiles, estados desmantelados, sin progreso y sin desarrollo social, eso es un suicidio. Es lo que planteaba Freud precisamente. O necrofilia o biofilia. Pero las salidas son completamente autodestructivas. Autodestructivas. Ahora, en base a eso, y lanzo la pregunta para los dos, definitivamente, ¿valdrá la pena, en el caso de Europa, el rescate del euro? Es decir, con todo ese sacrificio de medidas de austeridad que están poniendo, con todo ese sacrificio de cortina que nos obliga a seguir pagando las deudas de juego de los bancos, las deudas de casino, y lo hemos dicho muchas veces, las deudas de bolsa, y que la pagan con los impuestos soberanos de los ciudadanos. Porque recordemos, y eso lo hemos dicho también en otras veces, que la soberanía de emitir su moneda a cada uno de los países fue cooptada inmediatamente por 12 bancos judíos que dominan la economía mundial. Y eso fue
por la misma crisis de valores en los individuos, porque quien entregó, rompiendo totalmente los estamentos de la Constitución Política de los Estados Unidos, amparado en las enmiendas de una de las enmiendas de esa Constitución, entregó la emisión de moneda, fue el presidente Wilhelm Woodrow, que la entregó. Wilson Woodrow. Él fue el que entregó la moneda. Se la entregó a esos dos, que fue en 1932, si no me equivoco. Desde entonces, el Estado no tiene independencia, no es soberana en la creación de su moneda, y es lo que pasa ahora con El Salvador. El Salvador tiene una ocupación estratégica desde el momento que pierde su moneda soberana, que era su moneda, y se somete al estamento norteamericano financiero, y se establece una política de saqueo donde son descuentos automáticos, ya no hay moratoria de pago, ya no hay ni siquiera junta monetaria que decida si qué se paga o qué no se paga, y le han hecho una hiperinflación que cada vez lo hace más dependiente. La pregunta nacía porque si vamos a rescatar, o sea, si los países que están metidos en el embrollo económico piensan rescatar realmente el euro o regresar, como lo decía Keynes, a las monedas soberanas, al primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que era John Hamilton, donde la economía era una economía física, regulada, controlada, y que le dio estabilidad y que los desarrolló. Si realmente eso se va a hacer, o si seguimos el precipicio de lo que tú estás diciendo, que definitivamente nos pararon, nos sentaron, nos pusieron en el cadalso, nos tiraron el nodal al cuello, y solo hay que empujarnos para que empiece el suicidio masivo, porque en esto no estamos hablando, sino que estamos hablando de vidas humanas. En este momento yo quisiera que ustedes me respondieran si dentro de esto viene una desintegración global totalmente económica. ¿Crees que es necesario seguir apoyando estas deudas porque nos afectan, a nosotros nos obligan? Las políticas fiscales, incluso nuestra política fiscal es una política diseñada para seguirnos haciendo el camino más tortuoso y para beneficiar el rescate de los bancos que se mantienen constantemente en explotación. Sí. Bueno, para empezar, solo les recuerdo a la teleaudiencia que todo esto es ficticio. Suena como algo totalmente terrible y uno dice, ¿y este qué está hablando? No es real. Les voy a poner el ejemplo que específicamente, ¿qué es lo que hicieron cuando hicieron la emisión de monedas? Con la emisión de monedas no tiene más que es una promesa de pago. No tiene sustento real ni en la economía, ni en oro, ni en riqueza. Es un juego de los bancos y termina en los bancos como una promesa de bancos. Estados Unidos tenía una capacidad de pago, no es porque fueran superindustrializados, no fuera porque fueran la mejor economía del mundo, sino que a través de ellos les fluían los dólares. Competían monedas reales contra monedas que era la famosa maquinita, que nosotros alegamos miles de veces, pues la madre de las maquinitas ha estado en Estados Unidos. Ellos tenían capacidad de endeudamiento y ese endeudamiento jamás tuvo respaldo, no ha tenido lo único que habían hecho es agarrar un montón de billetes y cambiarlo por cosas reales, sus casas, su producción, su tierra, su capital, su economía, y les daban billetes sin respaldo para poder obtener eso. Bajo ese concepto, el rescate de la banca es para periódicamente cada una de las crisis, entre comillas, recesiones que han habido, han sido provocadas porque sí existe la materia prima, sí existe la mano de obra, lo que no ha querido es bajar los precios, hacen quebrar a todos los que no son de ese mismo grupo de las transnacionales y les compra por centavos todo. Entonces les siguen dando papeles por bienes reales. Entonces es un juego y no pierdan de vista eso. Es un juego porque, por ejemplo, cuando ustedes reciben su tarjeta de crédito, les dan 1.500 quetzales de crédito. Se retrasan y les están cobrando el 90% o el 100% de lo que costaba su crédito.
Y cuando ustedes dejan de pagarlo, dicen que tiene 5,000 y cuando van al banco les deben 50,000. Eso no es cierto, no es justo y es una estafa metida dentro del sistema para poder hacerlo. No es real. Todos los miles de millones nunca han sido reales. Y es lo más interesante de entender si nos ponemos a ver la economía real de cómo es. Yo quiero sacar a colación algo que hizo específicamente una persona de la India que se llama Mahatma Gandhi. Y él, conociendo y estudiando leyes específicamente en Inglaterra, hizo algo muy simple. Hizo lo que se llama la famosa desobediencia civil. Y lo que hizo es, no se le paga nada a los bancos, no se le paga nada a los créditos, no se le paga nada a los impuestos y no se le paga nada a nadie. Automáticamente los ciudadanos declaran deuda cero y empiezan a recuperar lo que se les despojó. Estos bancos y todas estas transnacionales dicen que son dueñas de casi todo. Ustedes miran que tienen marcas y patentes y todo un montón de fábricas y todo. Esto es producto de ustedes, de su trabajo, de los europeos, de los chinos, de los asiáticos, de ustedes guatemaltecos, comunes y corrientes. Entonces, si ustedes estudian específicamente cómo lo hizo Gandhi, es cómo les quebró ese gran sistema. Muy simple, cero pago a todos ellos y se les cae el cuentito. Recuperan todo lo que son sus fábricas, sus bienes, sus servicios, sus economías. Y ese es el mecanismo que tiene que operar por una sencilla razón. El sistema bancario crediticio y esas burbujas hiperinflacionarias, como se les llama, solo están en las mentes de las que los crearon. No son reales. Y el mundo completo, los famosos, ¿cómo se llama el grupo este de los? Vanderbilt. No, de las personas que están protestando en Nueva York y todo simultáneamente. ¿Cómo se llama? Los inconformes. Los inconformes. Es eso. No pueden despojarlos. Y ustedes, la mayoría de todos ustedes, forman los ejércitos, las policías, los cobradores que están llamando por teléfono. Solo pónganse de acuerdo y sencillamente cero deudas. O lo que hacen los famosos financieros, los grandes empresarios de banca. Hacen un negocio, agarran los miles de millones y se los trasladan otra vez a Suiza o a alguno de esos otros lados, que es lo que han hecho los famosos genios. Específicamente, no vale la pena y nosotros no tenemos que estar pagando los platos rotos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan específicamente el discurso del Estado del presidente Barack Obama, él dice, no vamos a permitir de nuevo que el ciudadano normal, común y corriente pague los errores y las loterías y las estafas hechas por Wall Street y la banca. Esto lo hemos dicho y repetido miles de veces. Estudien, pueden ir a buscar el video de Mahatma Gandhi, específicamente en todas las cosas que cuestan 5 centavos, y estudien ese caso. Cero pago de las deudas, porque lo que están haciendo es agarrar y comprometer los pocos dineros que no nos comemos en el pan, las tortillas, etcétera. Y esa es una de las soluciones específicamente históricas. Gracias, licenciado Mundo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ok, nuevamente al aire, queridos televidentes. Una de las consecuencias que nos puede traer el no conocer el tema es que sigamos financiando nosotros al primer crimen organizado en los países latinoamericanos y sobre todo en Guatemala, que son el sistema financiero, la banca. Los bancos son el primer crimen organizado, puesto que le quitan al ciudadano a través de las tarjetas de crédito o de créditos especulativos, que son inflacionarios, sus casas, sus vehículos, y no les permiten una opción de pago que sea consciente, sino que se comete un delito del interés sobre interés y se cae en un delito que en Guatemala actualmente se conoce, pero no está regulado, y es el delito del anatocismo. Esto es algo que va y riñe contra la moral, y no podemos seguir permitiendo que eso suceda. Tenemos el caso, por ejemplo, de Infornet, un gringo del Vietnam que era de la CIA, Tomás Mitsu, el dueño, se ha permitido
abusar y lacerar totalmente el derecho laboral que los guatemaltecos tenemos cuando le abusan su privacidad, mandándole una deuda que es una deuda especulativa y difamando a la persona. Eso no es posible. Con la ley de libre emisión del pensamiento, con libre acceso a la información, ellos tienen que tener reserva y si ustedes no dan permiso, no pueden emitir opinión aunque la pida un banco. Entonces nosotros no podemos permitir que este abuso siga, que nos sigan ahorcando, que nos sigan tirando al ruedo y que sigamos sometiendo o condenando el futuro de las futuras generaciones. No está en juego ahorita la comida de este momento, está en juego la eternidad que todas nuestras familias y que todos los seres que descienden de nosotros la van a tener que soportar. Así que es una deuda hiperinflacionaria, imaginaria como tú dijiste, pero que cobra vida en un sentido a través de las vidas humanas. Yo quisiera decirles, la globalización que en un momento dado fue esperanza y el Tratado de Libre Comercio, que hoy por hoy es miseria y que fractura al comerciante interno y que desarticula completamente un tejido económico artesanal para explotar totalmente sus recursos y dejarlos como peones de peones. Entonces, si nosotros acabamos con esto, si no lo aceptamos, para ti, Edmundo, ¿hay vida después de la globalización? ¿Hay vida después de ese tratado de comercio si lo quitamos? Si tenemos claridad sobre la naturaleza de la crisis y somos severos para analizarla y evaluarla y ver el camino hacia la catástrofe en que estamos, pero al mismo tiempo puede haber precisamente una reacción de los tanques del pensamiento, de los grandes bloques sociales en los países capitalistas altamente industrializados que hoy son los que están viviendo una manifestación extrema de la crisis y están en la antesala de una crisis mayor, de una crisis que se va a acentuar, de una crisis incluso que está frenando y bloqueando la globalización. ¿Pero por qué? Porque la orientación que le dieron los estados capitalistas altamente industrializados y las 500 transnacionales más poderosas del planeta fue una orientación neoliberal. Y esa orientación neoliberal propende a que estas potencias mantengan el monopolio tecnológico, el monopolio militar, el monopolio de los medios de comunicación de masas y la subordinación de los estados periféricos a quienes incluso se les pretende debilitar y desmantelar más de lo que ya están, para que se manifieste plenamente la supremacía de las principales potencias industrializadas del mundo. Pero a pesar de todos esos elementos, creemos nosotros que la globalización puede tener una salida. Igualmente puede tener una salida la integración europea, pero si en un momento determinado los pueblos de esas naciones que hoy viven una crisis terrible de inflación, de estanflación, de desempleo, de subempleo, hay 200 millones de desempleados en el planeta y hay cerca de 1.000 millones de subempleados. Solo en Estados Unidos hay 12 millones de desempleados, 5 millones de desempleados en España, 2 millones en Inglaterra, etcétera. ¿Qué pasa? Si se le da una orientación diferente a la globalización, una globalización que signifique, por ejemplo, una salida socialista democrática, liberalismo democrático, una globalización humanista, una globalización que no esté enmarcada en la hiperinflación, en la sobreacumulación de capital para minorías privilegiadas y en la sobreexplotación de la mano de obra, entonces la globalización tendría futuro. Entonces también tendría futuro la Unión Europea y se podría salvar el euro. El problema es que la orientación que ha seguido la Unión Europea es de corte neoliberal. Y lo más triste, que la mayoría de regímenes socialdemócratas de Europa, Rodríguez Zapatero, Tony Blair, etcétera, asumieron el camino neoliberal, disfrazado con un planteamiento de tercera vía, lo que se le ha llamado el thatcherismo con pantalones. Esa es la raíz del fracaso de la Unión Europea. Los pueblos no han obtenido ningún beneficio, les han cercenado sus derechos, sus prestaciones. Entonces, ahí viene la reacción contra la integración europea y la reacción contra el euro.
y la reacción contra un organismo supranacional como el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, que se encamina fundamentalmente a meter medidas de austeridad que perjudican a los pueblos. Ahí surgen los inconformes y además grandes empréstitos para la banca española, la banca griega, la banca portuguesa, la banca irlandesa, y más adelante será la banca francesa, la banca italiana, por el desastre que dejó a Italia Berlusconi. De tal manera, pues, que yo creo que todo esto también será lección para el presidente Obama y su cuerpo técnico, político y militar. Está en juego la vida y la existencia de 6.000, 7.000 millones de habitantes del planeta. Está en juego la vida de la civilización. El presidente Obama, si gana las elecciones, y creo que es lo más conveniente para Estados Unidos, pese a sus errores, porque en un principio, con aquel aval que le dieron 60, 70 millones de estadounidenses, en vez de proyectarse hacia los estadounidenses que estaban desempleados y que estaban con juicios sumarios ejecutivos por la vía de apremio para despojarlos de sus casas, se proyectó a proteger sobre todo la banca, a salvar la banca con más de 700.000 millones de dólares, casi $1 billón, y ni siquiera se lo agradecieron. A la vuelta de la esquina, tratando de bloquear que pueda reelegirse, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó que las grandes corporaciones estadounidenses puedan ilimitadamente hacer donaciones a las campañas de los partidos políticos, pero especialmente el Partido Republicano. Eso tiene una finalidad, impedir la reelección de Obama. Y esto sería muy grave, porque esto pondría al mundo al borde de una tercera guerra mundial si llegan republicanos belicistas como Mackay, que tendrían interés en repetir la historia de Libia, atacar a Siria, lo que significaría el enfrentamiento con la China continental y con Rusia. Eso es antesala de una tercera guerra mundial. Totalmente de acuerdo, y definitivamente estamos en una antesala. El Congreso de los Estados Unidos está peleando, todos los candidatos que están ahorita dentro del cónclave que está participando para esas elecciones, están abogando porque se lleve a cabo una guerra. Una guerra que en este momento podría causar silencio en la Tierra y que se podría convertir en una guerra termonuclear. Definitivamente, ¿quién es detrás del escenario? ¿Quién está detrás del escenario de esto? Pues normalmente el imperio, porque el imperio no es Estados Unidos, es Inglaterra, con el apoyo económico de la explotación de los 12 bancos judíos. Es que es la familia completa. Recuérdate de una cosa, todos los presidentes, todos los candidatos a presidente de Estados Unidos son parientes de la reina de Inglaterra y de todos los reinos y todo lo que estamos metidos en Europa. Es la misma familia y ellos siempre han estado haciendo todos esos pases mágicos. No nos pensamos que Obama es la salvación porque él es pariente también de ellos. Él es un títere. No, él es pariente. Títere, sí, pero es un títere de la corona y te lo digo ¿por qué? Porque, es decir, tenemos parte de la misma familia. Tenemos 5 candidatos, ¿sí? Todos son de la misma familia. De los 5 candidatos, el mejor, como tú dijiste, es ahorita que se ha visto, es el presidente Obama. Pero Obama miente, como lo miente ahorita el G20, que el G20 está diciendo que todo el rescate financiero va a ir dirigido a obra de infraestructura. Y te voy a decir algo muy importante. Si realmente se quisiera o se comprendiera el deterioro económico global, que es una crisis sistémica, si realmente se comprendiera, empezarían por aplicar inicialmente la ley Glass-Steagall, lo hemos dicho muchas veces, de 1933, con Franklin Delano Roosevelt, donde protegía la banca nacional soberana y prohibía el rescate a los bancos privados. Si un banco privado perdió porque jugó, porque lleva juegos de casino, porque solo en Las Vegas se mantienen sus dueños, porque viven comprando, viajando en jet y gastándose el dinero a raíz de tanto estadounidense que está viviendo bajo los puentes, porque obligan esa deuda hiperinflacionaria impagable. Entonces lo que te queda es entregarla para no tener ese hostigamiento que es definitivamente un estado de terror, es un estado de psicosis, es un estado de extorsión financiera que los mismos bancos la provocan. Por eso es que yo te digo que nosotros estamos viviendo una parte de ese brazo del crimen organizado, pero realmente nos están sometiendo, es crimen organizado a partir de ellos. Incrustado dentro del Estado. Incrustado dentro del Estado. Y te digo, si en Estados Unidos el presidente pone la ley Glass-Steagall,
Eso cambiaría. Empezaría la economía a ser una economía formal. Pero ¿cómo la vamos a aplicar? Porque nosotros no tenemos una Glass-Steagall aquí, pero sí copiamos las políticas de allá. ¿Qué vamos a hacer nosotros para tener decisiones soberanas, tener el poder de negociación y no el poder de sometimiento? Vamos a un corte comercial y regresamos y te doy la palabra. Bueno, licenciado Chang, nuevamente le vamos a dar la palabra para que continuemos con el tema. Sí, ¿cuál era la pregunta? Perdón, se me fue por andar conversando. Sí, estábamos viendo incluso ahorita todo este proceso hiperinflacionario que existe. Estamos viendo que las economías, lo que tú decías hace rato, que son ficticias, se causa una hiperinflación y luego una deflación. Y nosotros, te decía, hay un momento que tenemos aquí en un enclave de alguien que se dedica a eso, que es un agente de la corona británica, está enclavado en nuestro estado, es el que ayuda a Myrna Mac, es el que está financiando el foro de Davos y se llama George Soros. George Soros es un mega especulador, es alguien que incluso está abogando porque se despenalice la droga, porque a él le conviene. Entonces, esto viene porque el enriquecimiento que ellos tienen lo han hecho aportando dinero, incluso ellos aportaron a través de un grupo de los Estados Unidos dinero para que fracasara la operación Rápido y Furioso en México, cuando México ya había dominado al narcotráfico y en un momento dado, de la noche a la mañana, 250,000 fusiles, estamos hablando que hay 250,000 gentes nuevamente equipadas. Un efecto de reacción que, por muy profesional que sea el ejército, no puede, entonces aparenta que la política no sirve. Entonces, hoy por hoy en el Estado Nacional de Guatemala, porque me daría mucho gusto decir Estado Nacional soberano, pero no somos soberanos, Sí. Estamos sometidos a este tipo de personajes. George Soros aquí es intocable. Incluso promueve qué ley puede salir y qué ley no puede salir. Y no hay poder que los pueda someter. Así que, por favor, te doy la palabra. Bueno, George Soros es un actor internacional, pero en nuestro actor local son específicamente George Javier, que tiene como 9,000 millones de dólares aquí metidos, y que lo que específicamente todo lo que es el banco, todos los bancos son sus operadores políticos los que dan la cara. Entonces, si no nos tenemos que ir con Soros en la parte internacional, miremos y pongámosle apellidos y nombres a quienes están manejando nuestra banca acá. Específicamente, si uno mira todo lo que es el Plan Braille, la Iniciativa de las Américas, etcétera, 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 desde 40, 50 años más, han estado metiendo unas leyes poco a poco para irnos quebrando nuestra economía. Una de esas era específicamente la liberación de la tasa de cambio real, que ahorita estamos en 30 y pico %, y en Panamá es 5%. El encaje bancario que les dan a los bancos es el 5% y a veces hasta 2.5%. Si uno se gasta y tiene un buen negocio después de tener todo el trabajo y los riesgos, puede ganar entre el 5 y el 10% y tiene que pagar 32%, por definición el que pide dinero a los bancos lo perdió. Es simple, porque siempre va a haber una helada, siempre va a haber algún tipo de robo en el camino, siempre se deterioran, se destruyen las cosas, siempre hay gente que no va a comprar nuestros productos. Pero si tú tienes el dinero como un agente específico, tenemos un principal problema de la construcción de la economía. Estamos hablando de que nosotros estamos hablando y dándole vueltas como economistas a un solo sistema. Si ustedes se acuerdan, y si no tienen buena memoria histórica, dicen que la civilización, según todos los libros de historia y según todos los libros y textos, nació con los europeos en 1800, 1700, y según ellos, antes no existía ni economía, antes no existía ni absolutamente nada. Este sistema creado por los bancos puede desaparecer y va a ser crisis para esos, pero no crisis para nosotros, porque toda la humanidad ha sobrevivido con diferentes miles de tipos de economías totalmente sólidas. Miramos, por ejemplo, las famosas economías de la ruta de la seda en China, que agarraba la ruta de la India, las rutas específicas de aquí, que nosotros tenemos, si miran las pirámides, tienen material de sílice del Brasil. Eso es para construir parte de las pirámides. Entonces, lo que se está cayendo y se caería es el sistema de estos. Nosotros no. Recuérdense, por ejemplo, ¿qué hacían los azucareros y específicamente los cafetaleros? Estamos ganando, nos va bien.
me va bien. Y después cuando bajó, tenemos un problema. Para la hora de repartir ganancias no había, era solo yo. Pero a la hora de repartir crisis, problemas, tenemos un problema. Esa mentalidad, no caigan en ese jueguito y en ese cuentito. La economía de la banca y de todas estas estafas es de apenas 300, 400 años. Economías previas, por ejemplo, si miran Walter Scott en Ivanhoe, estaba el judío financiando al rey de Inglaterra. Si miran más allá, en el mercader de Venecia, específicamente en la Venecia de unos cuantos cientos de años atrás, estamos hablando del mercader de Venecia que un judío financiaba, y las leyes específicas que prohibían la usura sobre ese tipo las maneja bien específicamente William Shakespeare. Y así vamos diferentes lados de economías que podemos ver. Segundo, China propuso algo. Estados Unidos tiene una economía que es de 15.000 no sé cuánto. Después viene la europea que es de 13.000. Y después viene China que tiene 7.000. Pero China dice algo muy simple. Las economías de Wall Street y todo son economías de papel. Son tigres de papel, porque son especulación. Yo puedo decir que estos anteojos cuestan $3.000. Pero me voy específicamente a los Amates, específicamente en la 18 calle Cuarta Avenida, y compro unos anteojos de la misma calidad que yo puedo tener en 25 quetzales, made in China. ¿Qué pasa con estas economías? ¿Por qué la economía tiene tan bajos precios lo que viene de China y que aún comprándolo aquí son súper baratos? No es que sean súper baratos, son precios reales. Y eso es lo que debemos de entender, es un juego económico, es un juego de estatus, un juego de que mi asesoría cuesta $3.000 la hora o $5.000 mi presencia. No, es juego de egos, juego de estatus. Por eso viene lo que es la propaganda y los medios masivos de comunicación que le lavan a uno el cerebro de cosas irreales. China tiene productos reales. Esos 7.000 millones que tiene, billones que tiene de producción en el Producto Interno Bruto, está basado en algo bien simple. Tiene las máquinas, tiene la materia prima, tiene el capital intelectual, tiene más o menos 500.000 de ingenieros trabajando. Está basado sobre producción real y sobre bienes tangibles, no sobre especulaciones de paja. Y ese es el punto más importante que debe entender el guatemalteco. Educación significa entender las cosas. Estas crisis no se cuentan el cuentito de que vamos a salvar los bancos, porque los bancos solo están explotando y quedándose con todo. Y la economía, si se cae, es la de ellos. Es algo bien simple. Con cero pago de todo esto, todos puestos al mismo tiempo, se cae en un día y una noche todo este sistema corrupto, bancario, crediticio y financiero, hecho en papel. Ese monstruo que está detrás del armario, que cuando abrimos la puerta, lo único que hay son juegos de luces y de sombras. No se dejen engañar. Y los que se dejan engañar y que defienden con fundamento muy técnico y que sacó no sé cuántos doctorados en este y estos lados, es un operador político pagado por estos mismos, o todos esos títulos a mí me daría vergüenza enseñarlos si no entiendo lo básico, que es un juego de egos y una estafa global de apariencias, no es real. Gracias, licenciado. El pueblo de Guatemala está oyendo, definitivamente no es que se les esté incitando a la rebelión, sino que prácticamente estamos tratando de que usted rescate sus derechos, un derecho que es inalienable, que es el derecho a la vida, a vivir bien. Son derechos constitucionales que están preservados en nuestro estamento nacional, que es la Constitución. Recordemos, por ejemplo, Mahathir, que era el presidente de Malasia, cuando rescató a los tigres de Asia, cuando los habían hecho quebrar a través del Fondo Mundial y le cerraron las puertas. Él se rebeló completamente, hizo una economía de trueque y salió avante, y es una de las mejores economías del mundo ahorita.
Definitivamente, si seguimos en este proceso, nos va a costar un poquito. Nosotros vemos, por ejemplo, estabas hablando de las compañías internacionales, Guatemala le abre las puertas a las maquilas, porque tenemos necesidad de las maquilas, les abre las puertas a los call centers, y a la gente que trabaja ahí la explotan, le pagan mal, los tratan con la punta del pie, y nuestro derecho no se respeta. Y nos hacen específicamente ser malinches con nuestra propia gente. Exacto. Y otra cosa fundamental, no presten bajo la excusa de que les van a dar post-mortem la ciudadanía, ir a masacrar a cualquier otra persona. Recuérdense, para los que son católicos y evangélicos o musulmanes o donde diablos sean, no matarás. Gracias. Quiero leerles, y creo que después tú me respondas esto, las soluciones que Elga Sepp Larouche está haciendo para combatir esta crisis financiera mundial. Ellos están prácticamente dentro de lo que es la inteligencia política del sótano y resumen Executive Review de los Estados Unidos, y están también dentro de lo que es el Instituto Schiller de Política Clásica y Economía, Investigación de Economía. Entonces, ellos han hecho un estudio y proponen lo siguiente. La solución está en detener el plan del Imperio Británico para imponer el mecanismo de desestabilización en Europa, que será la plataforma para poner en marcha el rescate hiperinflacionario fascista de los bancos. 2. Intervenir el sistema financiero mundial actual y someterlo a una organización por bancarrota, separando de modo absoluto la banca comercial de la banca especulativa, de acuerdo a los lineamientos de la ley Glass-Steagall de 1933 de Franklin Delano Roosevelt, que es la ley que prohíbe el rescate de los bancos privados. O sea, lo que tú estabas diciendo, lo estamos aprobando. Establecer un nuevo orden financiero internacional basado en sistemas de crédito para el desarrollo real, no un sistema monetarista o monetario centrado en la especulación. Quiere decir que debe de haber una economía verdadera de crédito. Correcto. 4. Utilizar este nuevo flujo de crédito productivo para emprender grandes proyectos de desarrollo como el puente terrestre mundial mediante una red ferroviaria global de alta velocidad y corredores industriales para llevar el desarrollo de la tecnología avanzada, incluyendo la energía nuclear, en particular a cada esquina, a todas las poblaciones del planeta. Han tratado de desprestigiar la tecnología nuclear, que es una tecnología barata y que vendría a socavar prácticamente todos esos secuestros naturales sobre los yacimientos de petróleo y los carburantes. Entonces, tendríamos una energía limpia, el rescate de los bosques. Ahí estaba hablando yo, me estaba diciendo un señor que quieren comprar tierra para vender la madera y en Chocón, Machaca. Los bosques primarios no se pueden depredar, señores. Nosotros botamos un bosque que tiene 10.000 años y liberamos el CO2 de 10.000 años, y ahí viene el calentamiento global. Lo mismo que está pasando con el financiamiento. Aquí dice Elga Sepp Larouche que se unan al diálogo para discutir las soluciones de la crisis. Y entonces en eso veremos que al final del túnel hay una luz. ¿Qué propones tú en lo que dice Elga Sepp Larouche? Yo creo que los planteamientos de Larouche son vigorosos y son sabios. Yo diría, independientemente de los planteamientos de Larouche, que no hay que olvidar la sabiduría que tuvo el equipo técnico y político de Franklin Delano Roosevelt a través del New Deal, cuando sacó a Estados Unidos de la crisis de 1930-33. 25 millones de desempleados, más de 5.000 empresas quebradas, el sistema financiero al borde del abismo. Roosevelt ganó 4 reelecciones en Estados Unidos, ganó la Segunda Guerra Mundial y sacó a Estados Unidos de la crisis y del desempleo y de la inflación. El mundo está esperando una salida como la que plantea Larouche, pero inspirados cabalmente en una especie, reformulando sus paradigmas, de un New Deal de carácter global, y no precisamente los planteamientos monetaristas neoliberales que se están planteando para sacar a Europa de la crisis. Eso en primer lugar. Y en el caso particular de nuestro país, como referencia, tenemos que tener el proyecto histórico de desarrollo nacional que planteó la Revolución de Octubre a través del doctor Arévalo y el coronel Jacobo Armes. Un proyecto nacional que abra paso a grandes reformas científica, tecnológica, agraria, educativa, administrativa, etcétera. Esa es la gran salida para nuestro país. No reformas de carácter, no reformas cosméticas,
como las que plantea el señor Valdizón, o como las que están planteando los 7 sabios que convocó el presidente Pérez Molinas. Estas son reformas cosméticas. El país está urgido de reformas profundas para modernizar el capitalismo guatemalteco y avanzar en la transición hacia una democracia profunda. Muchas gracias, licenciado. El mundo, los dos Edmundos, ¿ah? Sí tenemos dos Edmundos. Sí. O sea que hoy tenemos un mundo completo de conocimiento. Estamos finalizando el programa. Definitivamente todo este análisis que estamos elaborando el día de hoy nos lleva a las redes imaginarias del poder político. En esas redes imaginarias se gesta y se va gestando lo que son las armas ideológicas de la muerte, donde los medios de comunicación que tienen que crear opinión se pueden volver los sicarios, van modulando y van entrando a lo que hemos hablado anteriormente y tenemos una charla pendiente de la guerra de la cuarta generación. Así que, queridos compatriotas, les agradecemos que nos hayan aceptado detrás de estas cámaras y les deseamos un feliz día y que Dios les bendiga.